Hola hermanos, hermanas, un sábado más, un estudio más, un seguir en este camino que nos está mostrando el autor del Evangelio de Lucas. Y hoy vamos, si recordáis, la semana pasada hablamos sobre la hipocresía, sobre la denuncia que hace Jesús de ese gran pecado que precisamente es uno, o el principal, pues yo diría que hasta el único pecado que Jesús condena directamente y además sin darle solución de continuidad. Y vamos a seguir en el capítulo 12, en el versículo del 1 al 7. Dice que, entre tanto, es decir, mientras Jesús estaba cenando, comiendo en la casa del fariseo, corta la narración y aparece una escena que en principio ya no está comiendo con ellos. Es como si Jesús hubiera dicho, bueno, ahora voy a salir fuera. Dice que entre tanto miles de personas se apiñaban alrededor de Jesús, atropellándose unas a otras. Pasa lo mismo cuando la escena de la mujer que tenía una hemorragia, ¿verdad? Estaba apiñándose alrededor de Jesús. Entonces, dirigiéndose en primer lugar a sus discípulos, Jesús dijo, ¿has visto? Ha habido una ruptura entre la escena anterior y la de ahora. Son perícopas que se llaman, es decir, explicaciones de escenas que se han ido colocando, o el compilador o el redactor del Evangelio de Lucas ha ido colocando sin orden. Ya siempre hemos dicho que los evangelios es historia, pero no una historia en el concepto que nosotros interpretamos, que es una narración cronológica. En aquella época el concepto de historia es coger la escena, boom, explicarla. Igual me he dejado una escena de 4 o 5 días anteriores, bueno, pues la coloco aquí, ¿me explico? Dice entonces dirigiéndose en primer lugar a sus discípulos, Jesús dijo, cuidaos de la levadura de los fariseos, e insiste, por eso Lucas pone también aquí esta escena, que es la hipocresía. La levadura de los fariseos es la hipocresía. Y dice, porque nada hay secreto que no haya de ser descubierto, ni nada oculto que no haya de ser conocido. De manera que lo que dijisteis en la oscuridad será oído a plena luz. Lo que hablasteis al oído en el interior de la casa será pregonado desde las terrazas. A vosotros, amigos míos, os digo que no tengáis miedo a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden hacer nada más. Os indicaré, en cambio, a quién debéis tener miedo. Tenédselo a aquel que no solo puede matar, sino que también tiene poder para arrojar a la gehenna. A ese es a quien debéis temer. ¿No se venden 5 pájaros por unos céntimos? Pues si uno de ellos se olvida, pues ni de uno de ellos se olvida Dios. En cuanto vosotros tenéis contado hasta el último cabello de vuestra cabeza. No tengáis miedo, porque vosotros valéis más que todos los pájaros. Otros traducen gorriones. Sigue creciendo la popularidad de Jesús. Y el Señor nunca deja pasar las oportunidades. Y vuelve a dirigirse, en primer lugar, a sus discípulos, a aquellos que están cerca. Y es muy normal que lo hiciera. Ellos eran los elegidos
para anunciar, sembrar, proclamar el Evangelio, la buena noticia de la llegada del reino de Dios. Eran los instrumentos para el cambio que debía de producirse con el anuncio de la llegada del reino. Jesús quiere que abran los ojos para que estén preparados, porque los va a enviar a un lugar donde reina la oscuridad de corazón. Nosotros decimos el mundo. Por eso les avisa y les dice algo impresionante: cuidaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, es el gran pecado. Ya anteriormente, si os acordáis, la semana pasada, estudiamos cómo denuncia el Señor la hipocresía de los fariseos y los doctores. Y ahora se dirige a sus seguidores que vigilen también, porque también pueden caer, podemos caer en la hipocresía. La hipocresía es el pecado que Jesús trata, lo dije también el sábado pasado, que trata más duramente en su ministerio. Cuidaos entonces de la levadura. La levadura tiene dos significados en el mundo del pueblo de Israel, en las Escrituras, en la Biblia. Está una parte positiva, que es la que hace crecer la masa para convertirse en un pan dispuesto para comerse. Sin la levadura, el pan sería ácimo, como lo utilizaban los judíos en el Pesaj, la Pascua, pan sin levadura. Como recuerdo de aquella salida precipitada de Egipto, que no dio tiempo a que el pan leudara y se formase apetecible para comer. Entonces dice que nosotros somos levadura, pero esa levadura ha de ser algo que sirva para fermentar, para leudar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Por eso, la buena levadura el Señor quiere que la tengamos nosotros. Cuidado con la mala levadura, porque también significa la levadura algo que ha fermentado y que se ha descompuesto. Cuando dejamos un alimento, hoy en día tenemos neveras y tenemos refrigeradores, cuando dejamos un alimento fuera de un ambiente que lo puede conservar, la levadura, las bacterias, los hongos que pululan en el aire se depositan y fermentan, leudan aquel alimento y lo estropean y puede hacernos daño. Esta última palabra, esta última idea que acabo de deciros, es la que Jesús en el fondo quiere expresar cuando dice cuidaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. En el fondo está diciendo algo también interesante: huir de la levadura, de mala levadura, de la hipocresía, pero que se necesita muy poco de levadura para alcanzar la hipocresía y para destrozar el testimonio auténtico del Evangelio. Además, con el agravante que la hipocresía no se puede esconder ni disimular. Igual que el pan con buena levadura crece y fermenta y es apetecible para comer, la mala levadura hace que el alimento se pudra. Y entonces, ¿qué sucede? Aparece la mala olor, la corrupción. Y eso no se puede esconder, no se puede disimular. La hipocresía, como la mentira, hay que mantenerla. El mentiroso
ha de mantener la mentira siempre igual. El que es hipócrita ha de mantener su postura siempre igual, si no se le descubre. Porque si no lo hace, se verá enseguida. Porque nada, fijaos que dice el versículo 2, apoyando esta idea que nos lanza el Señor, porque nada es secreto que no haya de ser descubierto, ni nada oculto que no haya de ser conocido. De manera que lo que dijisteis en la oscuridad será oído a plena luz, lo que hablasteis al oído en el interior de la casa será pregonado desde las terrazas. La mala levadura que produce una fermentación perversa e hipócrita no se puede disimular y huele mal. Y si que la comes, te hará daño al estómago. Es importante entonces saber distinguir y diferenciar la buena levadura de la levadura mala. ¿Os acordáis de aquella parábola que dice que el reino de Dios es como la levadura que hace fermentar? Esa es buena, pero cuidado con la mala levadura. Mirad, hay una frase en el vocabulario común que dice: una manzana podrida estropea todo el cesto. Y es cierto, es cierto. Por eso es interesante vigilar, orar, pedir al Señor que nos libre como iglesia, primero como iglesia, de esas personas que son una mala levadura, y a nivel nuestro personal, pedirle al Señor que nos libre de esas costumbres, de esos hábitos, de esas situaciones que se pueden convertir y que son en realidad una mala levadura y que puede arruinar nuestra vida cristiana. Aparece una gran tensión entonces, de tal manera que parece que los discípulos se acobardan ante ese reto tan impresionante. El Señor, lo hemos dicho muchas veces, no rebaja nunca las exigencias del Evangelio pensando que así nosotros las cumpliremos. No, la exigencia del Evangelio es uno, y esa exigencia no puede bajarse en absoluto. Señor, pondrá remedio si ve que nosotros no lo seguimos adecuadamente. Aquí entonces la oposición a Jesús comienza a ser muy alta, porque está de camino a Jerusalén y entonces la gente empieza a pensar en algunas perspectivas que intentando basarse en el Antiguo Testamento, esperan de un Mesías, un Mesiaj, Cristo en griego, rey, poderoso, liberador. Entonces se presentan ante esa perspectiva, pero también temen otra, que es el descalabro, el fracaso y la muerte. Porque claro, decir lo que dice Jesús implica, por un lado, pensar que cuando Él venga como Rey y Señor, como ellos esperaban físicamente en aquel momento, sacaría toda la hipocresía religiosa, política y económica. Pero claro, también está que para ellos no les interesaba, y entonces esperaban algunos el fracaso de Jesús. Pero de nuevo Jesús pone las cosas en su sitio. El versículo 4 dice: a vosotros, amigos míos, qué expresión más hermosa, vosotros amigos míos os digo, ante esa perspectiva de temor, de no saber lo que va a pasar, ni la reacción de los demás, cuando nosotros dejemos de ser hipócritas
y digamos la verdad. Dice, a vosotros, amigos míos, os digo, que no tengáis miedo a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden hacer nada más. Y sigue, os indicaré en cambio a quién debéis de tener miedo, tal. Hay que tener miedo a aquel que tiene poder para destruirnos. Pero hemos de confiar y saber que aquel que podría destruirnos está en manos de Dios y que no actuará si el Señor no lo permite. Y si lo permite, es precisamente para darnos algo de bueno, para confirmarnos en la fe, para ayudarnos a seguir adelante. Porque el Señor lo dice, valemos más que los pájaros. Por eso Jesús con sus palabras va dejando que la fuerza del Señor vaya entrando en sus corazones y confíen más en el cuidado que Dios tiene de ellos que en sus propios recursos. Aquí en el versículo 5 dice, aquel que pueda arrojarnos a la Gehenna. La Gehenna, las traducciones como Reina Valera, aunque ya la 2020 introduce en algún versículo la palabra Gehenna. Muchos ponen la palabra infierno, que viene de la Vulgata, infernus, lugar inferior, lugar bajo tierra. Y entonces se nos ha pintado en esta especie de literatura medieval, con Dante Alighieri, etc., se nos ha pintado el infierno como un lugar de fuego continuo, ardiente, que va quemando, tal, y donde Jesús mismo dice en otra ocasión, es el crujir de dientes. En el fondo la Gehenna, o el Gehenna, como queráis decirle, era un lugar donde se incineraban los desechos, los restos, la basura de Jerusalén. Era una incineradora. Claro, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que cuando aparece esa cantidad de residuos, siempre hay un proceso de combustión. Y ese proceso de combustión va quemando elementos de la basura, produciendo una mala olor y produciendo calor. Es decir, lo que nos está diciendo es que cuidado que podemos caer en un lugar muy desagradable, en un lugar donde lo pasaremos mal, donde seremos o podemos ser intoxicados. Dice, no temáis, porque los pájaros son cuidados por Dios, pero respetar el pecado, la maldad, aquellas cosas que sí nos pueden destruir y hacer mal. Se puede matar el cuerpo, pero nada más. Porque la vida es de Dios y a Dios ha de volver. Temed a aquel que nos puede hacer la vida imposible agobiándonos porque somos creyentes. En el fondo es esto lo que está diciendo Jesús. Temed, respetar, cuidado con aquel o aquellos que nos pueden hacer la vida imposible, agobiándonos porque somos creyentes. Temed a aquel que nos puede difamar, que nos puede destruir, pero lo que sí que no puede hacer es quitarnos nuestra dignidad como hijos de Dios. ¿Cuántas veces hemos sido criticados, juzgados, menospreciados, incluso no apreciando la labor tremenda que como creyentes todos estamos pasando, luchando, manteniendo? Tonterías
¿Cómo puedes creer esto? ¿Cómo puedes creer lo otro? A mí me lo han dicho personas que me conocen y que saben que soy pastor. ¿Cómo es posible que te tires 4, 5, 6 horas diarias estudiando, leyendo, orando? ¿Para qué? ¿Para qué? Esa persona lo que intenta es que caiga en el gehenna de la desesperación, del sufrimiento, y abandonemos lo que estamos haciendo. Porque si Dios no se olvida de los pajaritos, menos lo va a hacer de nosotros. Porque incluso nuestros cabellos están todos contados. Igual que las estrellas del mar, igual que las arenas de la playa, igual que nuestros cabellos, son incontables. Son incontables. Bueno, pues si cada uno de ellos está presente delante del Señor, la pregunta es preciosa. Es preciosa. ¿No nos cuidará Dios, que nos conoce y que nada se escapa de su control? ¿No nos cuidará Dios, que fue el mismo que permitió, que entregó a su Hijo a la muerte para que permaneciera el anuncio del Evangelio y nosotros pudiéramos entrar en el reino de Dios? Si Dios nos ama tanto, que incluso Pablo lo expresa, si Cristo es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso afirmamos que Dios nos conoce y que nada escapa de su voluntad, que todo está en su control y que como nos ama, nadie nos va a separar de su amor. Por eso en el versículo 7 dice: en cuanto a vosotros tenéis contado hasta el último cabello de vuestra. Y dice, acaba en la segunda parte de este versículo, dice: no tengáis miedo, porque vosotros valéis más que todos los pájaros, no que un solo pájaro, no. Vosotros valéis más que todos los pájaros, juntos. Palabras de consuelo, palabras de ánimo, palabras que el Señor nos está diciendo: huyamos de la hipocresía y dejémonos fermentar, leudar por la verdadera semilla, la verdadera levadura, que es su palabra, porque Él nos cuida. Hoy creo que podíamos concluir con algo impresionante, porque este pasaje nos habla de confiar cuando demos el testimonio del Evangelio. Y que no caigamos en el disimulo, en la hipocresía, por miedo al que dirán. Por querer salvarnos de la persecución que representa que haya gente que no acepte la llegada del reino. Y aquí acabo. Aquí acabaremos. Porque después el Evangelio de Lucas sigue en un pasaje precioso en que nos pone Jesús entre la espada y la pared. Quiera el Señor que haya sido de bendición esta reflexión de hoy. Amén.